Lecturas del día de hoy. Homilía del Papa Francisco. Lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Ciclo A. Verte. Santos Juan de Breve Ufeisayogue, presbíteros y mártires. San Pablo de la Cruz, presbítero. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestras almas. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Oración del dirigente. Te pedimos, Señor, por medio de la Virgen Madre de la Iglesia, y causa de nuestra alegría, que en cada cristiandad del mundo haya un grupo de dirigentes que, formando una unidad viva de pensamiento, de voluntad y de acción, con la vista puesta en la finalidad de los cursillos, con mucha fe en Dios, vaya aplicando con amor y con temblor el método en toda su pureza, para lograr que cada día seamos más los que peregrinemos por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de los santos, llevando con nosotros a todos nuestros hermanos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. 2:1-10. Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación, y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Salmo 99, 2.3.4.5. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 12:13-21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Homilía del Papa Francisco. Sobre el Evangelio del día de hoy: el esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da con misericordia y paciencia antes de su llegada final, tiempo de la vigilancia, tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad, donde mantener abierto nuestro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad, tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo.
Lo que se nos pide es estar preparados para el encuentro, preparados a un hermoso encuentro. El encuentro con Jesús, que significa ser capaz de ver los signos de su presencia, mantener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, estar atentos para no caer dormidos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, la alegría de Jesús. No se duerman un cristiano que se encierra dentro de sí mismo, que oculta todo lo que el Señor le ha dado. Es un cristiano. No es un cristiano. Es un cristiano que no agradece a Dios todo lo que le ha dado. Esto nos dice que la espera del retorno del Señor es el tiempo de la acción. Nosotros somos el tiempo de la acción, tiempo para sacar provecho de los dones de Dios, no para nosotros mismos, sino para Él, para la iglesia, para los otros, tiempo para tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. Y sobre todo hoy en este tiempo de crisis es importante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, tener cuidado de los demás. No entierren los talentos. Apuesten por grandes ideales, los ideales que agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fructíferos sus talentos. La vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos ha dado para que la donemos. Catequesis, audiencia general. 24 de abril de 2003. Comentario al Evangelio. Queridos hermanos, todos hemos sido testigos más o menos cercanos de amargas batallas familiares a la hora de distribuir las partes de una herencia. Si no se hace con un espíritu de libertad y de fraternidad, esta acción legal termina creando hondas heridas familiares y resentimientos de por vida. Jesús percibe que detrás del reclamo de uno de los hermanos que disputan una herencia familiar podría anidar un mal mayor. Por eso aprovecha la ocasión para ir a la raíz del problema, la codicia que atrapa el corazón del hombre. El relato de una persona insensata que vive bajo el dominio del deseo de tener cada vez más le sirve al evangelista para dejar al descubierto la necedad de una vida cuyo objetivo central es acumular riquezas sin tener en cuenta a los demás. Es muy propio del evangelista Lucas resaltar que la riqueza puede llegar a absorber de tal forma al ser humano que le lleve a vivir sumergido en el egoísmo y en el vacío. Termina el texto con una afirmación de Jesús que se convierte para nosotros en una máxima evangélica. Así le sucede a quien atesora para sí en lugar de hacerse rico ante Dios. ¿Qué significa hacerse rico ante Dios? Lo contrario es atesorar para sí mismo, es decir, vivir solo pensando en uno mismo, olvidándose de los demás, llevar una vida encerrada e insolidaria. El que vive así pierde su vida porque deja de lado a sus hermanos, y se aísla de la familia humana que nos ha dado el Padre Dios. Hacerse rico ante Dios supone en primer lugar vivir en plena confianza en el Abba abierto a su providencia que nos cuida. Segundo, vivir en libertad absoluta de todo ídolo que quiera apoderarse de nuestro corazón para convertirnos a nosotros mismos en el objeto de nuestra propia adoración. Y tercero, vivir en generosa apertura a la solidaridad y al servicio que se plasma en la preocupación por las necesidades de los demás. En tiempos de tanto individualismo e indiferencia social es muy fácil caer en la tentación de pensar solo en uno mismo, y a lo mucho en los que pertenecen al propio núcleo familiar, sin tener en cuenta a los demás, especialmente a quienes más necesitan de nuestro apoyo. Más aún en este tiempo de crisis sanitaria y económica como la que estamos atravesando a nivel mundial, nos vemos empujados a tener una mentalidad de sobrevivencia individualista, acumular para subsistir y protegernos de los peligros que puedan sobrevenir. El Evangelio es claro, nos invita a hacernos personas ricas ante Dios, a vivir la confianza en Dios que nos libera de toda codicia, y nos lanza a compartir con los más necesitados, es decir, vivir en la misma clave con la que Jesús entregó su vida hasta el final sin reservas ni exclusiones. Cr. Contenido proveniente de http://www.cursillosni.org, http://www.ciudadredonda.org, https www.dominicos.org. Predicación Evangelio del día hoy. Lecturas. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. Bajo las condiciones siguientes, reconocimiento: debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. No comercial: no puede utilizar el material para una finalidad comercial.
Compartir igual si remezcla, transforma o crea a partir del material deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. No hay restricciones adicionales, no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.